Pax Inverencial, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a esta mi casa conscientiva, a este universitario que he fundado de las divinas gnosis. Hoy en el área de teología te vamos a compartir en esta facultad la gnosis samaliana, la gnosis victoriana, en este día 26 de octubre, año 63 de Acuario según Víctor, 2025. Quien te orienta, Suicirtaf, misionero. Vamos a ver el tema de la cámara pública y también vamos a ver la Biblia y te voy a dar mi gnosis, la gnosis de Suicirtaf. Te damos acá en esta universidad las divinas gnosis. Te damos la gnosis primordial, donde emerge las sabidurías superiores, que es la gnosis pater, la gnosis de Tío Sacra Energía Universal, Dios Padre de toda paternidad, o Sacra Energía Universal, que gobierna ya en los Ains absolutos. La gnosis emergente de allí consta de 7 principios a que logres tu autorrealización, Arca Coradí, y el famoso decálogo, para que vaya en armonía con usted mismo, las demás personas, los dioses, diosas y Dios. Entonces ahí está sintetizado para que usted haga su obra iniciática. A su vez, esa misma gnosis te doy en mi gnosis, la gnosis de Suicirtaf, aquellos 7 principios. Y también esos principios son la base de nuestra Biblia, de unas 50 hojas para abajo. Bueno, toma la gnosis de Suicirtaf, que la puedes combinar con ciencia, arte, filosofía, religión, política, música, danza, con lo que tú quieras. De esos 7 principios libremente a la humanidad para ayer, hoy y siempre. Nacer, magia sexual y bajroli mudra sin eyaculadera seminal. Morir, práctica y meditaciones de muerte posilge para que emerja con virtudes divinas. Sacrificio consciente por la conciencia de las demás personas. Despertar nueva personalidad, siembra naturaleza e iniciación. He allí Arca Coradí, tu tabla de salvación. Practicada desde tu templo cuerpo físico, ese cuerpo donde vives, es ello. Entonces logra usted su autorrealización, seguir su carrera de Dios diosa. Sea usted quien fuese, estéis en la gran selva, la gran montaña, la gran ciudad. Sigues tu carrera iniciática de Dios diosa, te gradúas de un Dios principiante y luego emergerás a más universidades en los mundos superiores de conciencia y a más grados en los Ains, en los absolutos. Saldrás de creador de mundos, planetas, cuerpos de los diferentes reinos de la naturaleza, etcétera. He allí Arca Coradí. Nacer, te juntas en el acto lauses sexual, disfrutas y te retiras sin eyaculadera seminal, jamás en la vida ni vidas, mientras quieras mantenerte en tu carrera iniciática espiritual conscientiva, en tu grado espiritual. Lo puedes practicar ya desde la soltería o mejor mayoría de edad, en parejas de amistades tántricas, noviazgos, enamorados, novios solteros en vida prematrimonial o en los diferentes tipos de matrimonio, unión libre, registro civil, por rito religioso. Tú verás cuando vas a saciar las necesidades biológicas de tus órganos creadores y de lado las parejas. Que Dios te bendiga con castidad, fidelidad, virginidad. Que ya hemos dado aquellos temas. Revisa el decálogo, revisa el tema 10, revisa el tema 1 que es gnosis y más. Bajroli mudras, la ciencia de la transmutación de la energía. Masajeas tus órganos creadores, piel a piel, y te retiras de la práctica, tu varón, tu mujer, sin eyaculadera seminal, en perfecta castidad. Entonces no botas tus espermas ni en semen, y si tu dama no botas tu vitriolo líquido, no caes en scriptins. Más bien transmutas esa energía, y ya en el caso de los óvulos y folículos de óvulos los autotransmutas, porque ya te diseñaron así tu genética tu genética física. Eres más casta, la fuerza. Entonces ahí está la clave de la transmutación de la energía. Puedes practicar el Bajroli Mudra una vez en el día,
cada 24 horas que el cuerpo esté con salud. ¿Desde cuándo? Desde cuando ya Papá Dios te active sus órganos creadores y lo sigues a juventud, a ancianidad, viril, potente, como una hidroeléctrica, generando energía protónica, solar, etérica, electrónica, pránica y más de tu semilla. A su vez, recibe energías cósmicas, transustancializa a ti energías de ahins absolutos de dimensiones superiores. Energías etéricas, crísticas del Espíritu Santo, mádricas, virginales. ¿Cómo lo haces? Concentrante en aquellas energías, invocándolas para que lleguen a esos átomos y entren directamente en ti, a cada átomo y célula de tu cuerpo, y a ti como alma, esencia, hecho a imagen de Dios. O sea, eres un micro Dios, Dios en potencia, con posibilidad de desarrollarte a macro Dios, diosa. Eso es lo que es usted. Bueno, queda dado allí mi gnosis, y a su vez te vamos a integrar a la gnosis samaliana. Vamos a la cámara pública y hemos visto ya parte de nuestra Biblia, porque esos principios también lo damos directamente acá, que logres tu autorrealización y no pierdas tiempo. Y esto combínale con la religión que estás, enséñale a tu cura, pastor, monje, yogi, fakir, porque posiblemente no lo sabe, pero usted ya sabe cuál es el camino real para el reino de los cielos. Y combina con los libros sacros de la humanidad y ve lo que sea sacro de esos libros. Vamos a pasar a ver la cámara pública en este evangelio. Estamos hoy con Ikeom Sindresenia de la Orden Universal de Melquisedec, que emerge de Pax Lux, de la sede mayor ubicada allá en Santa Om Samaels, Cuenca, Ecuador Planets. Allá está el Sumo Supremo Santuario Sacra Energía Universal, Dios Padre de toda paternidad. Y acá estamos en el monasterio Lakshmi Daimon Cherusha, Lumen et Lumine Judas Iscariote Ley, Sumo Supremo Santuario. Santana de los Ríos, Cuenca, Ecuador Planet. En este evangelio vamos a ver acerca del advenir visital de Samael Ambior de los cielos, un arcángel, hacia el cuerpo físico de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Colombo mexicano, máster gnóstico, que se dio un 27 de octubre de 1954, allá en el famoso Sumo Supremo Santuario, que hizo el máster con sus discípulos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Entonces, en esa fecha, Víctor G., el máster, ya estaba en una quinta iniciación de Misterio Mayores. Revisa su libro Las Tres Montañas, de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el Bodhisattva de Samael Ambior de los cielos según él. ¿Qué es un Bodhisattva? Es un hijo espiritual de un tercer padre espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un padre espiritual. Pero si tú no has estado, o nosotros, o mí no has estado en una obra iniciática en otra vida, no eres bodhisattva. O sea, no has hecho tu obra espiritual en otras vidas. Hay bodhisattvas caídos y bodhisattvas levantados hacia Dios. Entonces, un bodhisattva, ¿qué es? Un maestro de otras vidas que se cayó espiritualmente. ¿Cómo se caen? Por eyaculadera seminal, crean el pusil ego, por no transformar las impresiones que crean iras, codicias, etc. Y a su vez se endeudan en castigos terribles ante la ley divina de Dios por sus pecados. Esas son las caídas que todos mismos hemos tenido, y también los dioses, diosas, y también los bodhisattvas, hijos espirituales que se han hecho también dioses, diosas. Entonces, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, fue el nombre como matrícula que le pusieron sus padres físicos allá al alma espiritual, esencio, que estaba viviendo y que nació en ese cuerpo físico, en Colombia, 1917, Bogotá, barrio egipcio. Nació el muchacho, desde muy pequeño tenía poderes, clarividencias y más, según él cuenta, y a su vez no cuadraba en la sociedad. Rebelde, tenía sus rebeldías. Al final de las escuelas fue destituido porque con un compañero le pusieron un tipo ahí, bomba ahí de dinamita pequeña, bajo la silla del profesor, y le explotaron ahí con un amigo. El profesor casi le da un shock.
no le pasó nada más extremo. Entonces al final carta de destitución y botado de las escuelas de Colombia. No le recibían. Se mandó su grado de acto de terrorismo, pues, por sus egos, pues, de ira, de grado de chiflades que tenía el hombre, el muchacho en este caso, Víctor, máster. Bueno, sus barrabasadas. A su vez, su padre cuenta que le mandaba sus terribles latilladas, producto de las brutalidades que él mismo haya hecho en otras vidas. Pues cuenta que en otra vida, él le dio el vire, le desvivió a un hombre, y ese hombre se juró vengarse mientras moría, juraba eso. Dicho y hecho, dice Víctor, según él, que ahora ese hombre era el padre físico que le estaba pues azotando porque él le dio el vire en otra vida. Entonces estaba cobrando y estaba cosechando sus cuestiones, sus perversidades que hizo. Recibía harto látigo de parte de su padre. Se divorciaron los padres. Bueno, y así cuenta él mismo esas historias. A su vez, ya situaciones juventud, una persona que era muy desequilibrada en la parte económica, o sea, no le interesaba estabilizarse, generar su dinero y hacerse su casa, sus tierras y estabilizarse. Sino andaba tipo por aquí, por allá, sin un norte material, económico, y sin un norte, bueno, ya tenía en esos años conoceres espirituales, porque entró a aprender la gnosis de Blavatsky, la gnosis de Arnoldo Krumheller. 17 años ya estaba dando conferencias. Y a su vez andaba ahí por Colombia, según él mismo cuenta, en búsqueda del camino de la luz. Pero ya Arnoldo Krumheller ya le dio pues el camino de la luz, magia sexual sin derrame de lenseminis. Lo que sí Arnoldo no aclara tanto sobre las meditaciones de muerte de Posilge. Víctor aprende eso del budismo y más. Y las buenas obras por las demás personas. Cuenta el hombre que se metía a los cementerios, disque, para que le diga a los muertos cómo es el camino de la luz. Pero ya Arnoldo le mandó dando pues ahí en sus escritos. Bueno, un poco de show también del maestro y algo de espiritismo que le gustaba a veces invocar ciertos muertos. Ahí dormía en las tumbas, los cementerios, cuenta él mismo. Se metió en situaciones de espiritismo para invocar muertos, de ultratumba, veía esos fenómenos, cosas impresionantes el máster. Bueno, y así se fue formando. Se dedicó al guaro, al trago, era borracho, grado de adicción tenía Víctor. Según cuenta ya una de sus mujeres, Arnolda la maestra, en el libro El dragón de Litelantes, el dragón, la estrella del dragón, Litelantes, la estrella del dragón. Ahí está la historia de Víctor. Bueno, hay un libro impresionante de Imperator Gómez, el hijo del máster, el que la vio todo ahí desde pequeño, como era Víctor. Entonces estúdiese ahí acerca del lado oculto del patriarca. Entonces ahí te va contando acerca de su primer matrimonio que tenía. Va contando el hombre toda esta situación. Estoy en Evangelio, ¿quiere pasar o no? Ya, que le vaya bien. Chao, chao. Bien, entonces el máster tuvo una primera matrimoniada, la señora Sara, y en medio de eso pues ya comenzó sus prácticas normales del nacer y fue ganando poderes más. Una situación de cachos y cuernos que se mandaba también con Arnolda, la maestra, grados de traiciones pues a Blanca, Sara, su primera matrimoniada. En medio de eso pues ya tuvo hijos con la primera y también con la maestra Arnolda. Y en medio de eso, bueno, sube allá al Sumo Supremo Santuario a fundarlo, allá en Santa Marta, Colombia, y con la ayuda de los discípulos de ahí, entre ellos Don Joaco y más, Julio Medina Vizcaín también,
logran hacer un templo bajo tierra en la roca. Y ahí funda el Sumo Supremo Santuario. Ese templo, según historias de Víctor, estaba en Berlín, Alemania, guiado por Arnoldo Brunheller, y orientó eso a ser el maestro Rakoczy, o el conde. Bueno, sale de ella. Y a su vez, Víctor, según él, lo funda acá en Colombia también, lo fundó, en Hechos mismo. Y ahí estaba en esta situación el maestro, ya saliéndose de sus guaros, de sus tragos, pero en situaciones pues de traiciones a su primera matrimoniada, le vivía mintiendo. Toda esa historia, vaya y revise ahí en el libro del hijo, que el hijo cuenta pues cómo la vivió, o sea, algo real. Y a su vez, en medio de estas situaciones, el máster ya llegó a una quinta iniciación de Misterios Mayores. ¿Por qué llega allí? Porque sí tenía grados de amor y querer a sus dos matrimoniadas, que ya estableció 2 matrimonios en Colombia, pero le traicionaba y le mentía a Sara, su primera anunciada. Pero el máster tenía grados de amor. Pero lo que sí era irresponsable, era mal padre el hombre con el primer matrimonio. A la vez dejó ahí botados a sus hijos en el aspecto económico y físicamente también. Y hasta por los periódicos de Colombia salió a las historias de que los hijos buscan a su padre porque la madre estaba enferma. Y bueno, algunos discípulos leyeron la prensa y le comunicaron a Víctor y fue a ver a su primera matrimoniada. Y después seguía así en esa vida. Bueno, en medio de eso ya estaba en la quinta iniciación de Misterios Mayores Víctor. Ascendió. Pero se ganó grados de castigo por grados de traición. A su vez, llega la quinta de iniciación de Misterios Mayores y se da el advenir del visital, viene de visita de los cielos, el arcángel Samael Ambeor, dentro de ese cuerpo físico, entra de visita, como que entras a una casa, y se da el advenir visital de Samael Ambeor de los cielos dentro del cuerpo físico de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Entonces ahí establece Samael Ambeor de los cielos un tipo de conexión especial para que él cuando quiera pueda volver y entrar a ese cuerpo y de tanto en tanto dar algunas palabras y algunas líneas escritas para la humanidad. Bueno, se desea advenir, los discípulos del Sumo Supremo Santuario le hicieron una ceremonia, siquiera unas 30 personas estarían allí, hay testigos de esta situación, y los clarividentes veían cómo de los cielos venía un carruaje oriental, el arcángel Samael Ambeor de los cielos, y luego entra, visita por el corazón del máster y se da el advenir de aquel arcángel al planeta Tierra. En 1954 era Pisciana. Esa situación duró una ceremonia largo tiempo. Revisa el libro de don Julio Medina, de don Julio Martínez, el Bodhisattva de Tahuil, que tiene un libro, Memorias del Sumo Supremo Santuario, donde el máster pues vivió toda esa situación y el discípulo luego registró aquello. Y las anécdotas de los demás discípulos que estaban en esa ceremonia, ya Julio Medina, ya Joaquín Amortegui, ya literantes y más, Arnolda. Ahora, Samael ya entra de visita hasta un instante y se vuelve allá a los cielos, a sus ocupaciones que tiene ese arcángel, uno de los millones de arcángeles de los cielos. Dicen que es el regente del planeta Marte, un dios de la fuerza, uno de los tantos dioses de la fuerza, Samael Ambeor. Y estudia el libro La Revolución de Belcebú, que cuenta lo que hizo Samael Ambeor en los cielos según Víctor Gómez. Impresionante. Ahora Samael ya se va pues para los cielos, allá a sus ocupaciones, y queda Víctor, el alma espiritual, dueño de ese cuerpo físico, y recibe pues un shock de conciencia, obviamente, y queda iluminado espiritualmente más. Entonces se afirma más en lo espiritual
y sigue su carrera espiritual, iniciática, sigue escribiendo libros, pero a su vez tenía enemigos, porque insultaba también mucho en los libros, y buscaban para darle el vire, ya de ciertas órdenes espirituales. Llegaban incluso, buscaban llegar allá donde estaba el maestro en esa montaña, que era a unas 8 horas caminando entre la montaña. Pero el maestro tenía poderes y hacía que por ahí llueva, también le asistían la divinidad de los cielos para que no le puedan dar el vire. Los enemigos que se hizo pues allí en Colombia, porque atacaba mucho a sus propios condiscípulos ya del rosacrucismo, también catolicismo más. Y también decía verdades en medio de eso, pero también los calumniaba pues ahí. Y se ganó enemigos, buscaban para darle el vire, esa es la realidad. A su vez su hijo viaja para tierras mexicanas y se va en una tipo odisea por Centroamérica y más. Llega a México y allá se estabiliza más el máster en situaciones de casa, de alquiler, y ya pues a vender ahí en las calles. Le tocó vender periódico, libros al maestro para ayudar a su familia. En medio de eso seguía su proceso espiritual Víctor Gómez, el máster que vivió en ese cuerpo, y a su vez ya comienza a formar más personal discipular en varios países y va expandiendo la gnosis de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Se le mete en la cabeza una estrategia de poner firmados los libros como Samael Aun Weor, haciéndole creer a la gente que esos libros son escritos por Samael Aun Weor. Pero ya pues en el despertar de la conciencia sabemos que esos libros son escritos por don Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el alma que vivió en ese cuerpo. Según él, allí en el antiguo Egipto se ganó un grado de Aun Weor, verbo de Dios, y luego firma como Aun Weor también. Pero estamos hablando del mismo alma espiritual que vivió en ese cuerpo. Pero después comienza, o en medio de eso comienza también a firmar como Samael Aun Weor. O sea, si crees que todos esos 82 libros del máster, 525 conferencias, de 7500 que hay, son escritas por Samael Aun Weor de los cielos, está completamente, o la mayor parte, dormido de conciencia. La obra de don Víctor pues es un 60% copia-pega de las demás gnosis de Gurdjieff, Upensky, Krishnamurti, Tao, Sei, Yoga. Un 29% es producto de la gnosis de Víctor, la gnosis victoriana, del máster, sus clarividencias, intuiciones, telepatías, viajes astrales, sus poderes, sus investigaciones reales de él en registros akáshicos y más. Y un 1% posiblemente en todos los escritos es de Samael